El Minotauro. El Minotauro es una de las bestias más conocidas de la mitología griega, increíblemente voraz, fuerte e incontrolable, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Su nombre significa toro de Minos y aunque existen varias versiones de su mito, hoy contaremos una de las más populares. Para conocer la leyenda del Minotauro, debemos viajar a la antigua Grecia, concretamente a la isla de Creta. En ella gobernaba Minos, hijo de Zeus y Europa, el cual competía contra sus hermanos Sarpedón y Radamantis por gobernar. Minos rogó al dios Poseidón que le mandara una señal para demostrar que los dioses lo querían como rey para poder confirmar así su derecho a gobernar. Poseidón envió entonces un bello toro blanco como la nieve, que salió de entre las olas del mar, con la condición de que fuera sacrificado y entregado como ofrenda al dios. Pero Minos, fascinado por la belleza de aquel toro blanco, decidió desobedecerle y sacrificar a uno de sus mejores ejemplares en su lugar, con la ingenua esperanza de que Poseidón no se diera cuenta. Minos no quería echar a perder a tal bello ejemplar, pero había otra causa mayor, y no era otra que al mantener al toro con vida, este legitimaba su poder como rey, al constituir una prueba material del deseo de los dioses. Minos sacrificó a su mejor ejemplar, y como era de esperar, Poseidón se percató del engaño, y entró en cólera, castigando la codicia y arrogancia del rey, pues éste había osado no solo desobedecerle, sino también intentar engañarle. Por todo ello, Poseidón pidió ayuda a la diosa Afrodita para llevar a cabo su castigo, y como en la mayoría de las venganzas, esto afectó también a terceros, pues la diosa decidió castigar a la esposa de Minos, Pasífae, haciendo que ésta se enamorara perdidamente del toro de Creta. Desde ese momento, la reina de Creta no podía pensar en otra cosa que en yacer con aquel magnífico toro blanco. No pudiendo redimir sus deseos, la reina pidió ayuda al artesano Dédalo, el cual construyó una vaca de madera y cuero, hueca por dentro, para que la reina pudiera introducirse en su interior. El toro, creyéndola una vaca de verdad, se apareó con ella mientras Pasífae se encontraba dentro. De esta antinatural unión, Pasífae quedó embarazada y 9 meses después dio a luz no un bebé, sino un monstruoso híbrido con cuerpo humano y cabeza de toro. Al enterarse de esto, Minos decidió ocultar semejante humillación sufrida, por lo que acudió a la maravillosa mente de Dédalo, para ocultar, o mejor dicho, soterrar el problema. Y es que además de la vergüenza ante tal infidelidad de su esposa, el Minotauro, a medida que crecía, se volvía más incontrolable, agresivo y voraz, encontrando su alimento ideal en la carne humana. Dédalo diseñó un intrincado laberinto subterráneo para encerrar al Minotauro. Mientras se llevaba a cabo la construcción de este, Minos se enteró de que su único hijo, humano y varón, Andrógeo, había sido asesinado por los atenienses, ya que era demasiado bueno en los Juegos Panatenaicos, unas pruebas deportivas que se realizan cada 4 años en Atenas y en las que su hijo siempre resultaba victorioso. Minos, furioso, zarpó hacia Atenas en busca de venganza. Los atenienses, al no estar preparados para semejante ataque, fueron derrotados. Como consecuencia, se les pidió que cada año enviaran a la isla de Creta 7 vírgenes y 7 mancebos para servir de alimento al Minotauro, como pago por la muerte de su hijo. Y así ocurrió a lo largo de unos cuantos años, hasta que el hijo del rey de Atenas, Teseo, harto de semejante situación, decidió presentarse voluntario para zarpar como parte de la siguiente ofrenda, para matar él mismo al Minotauro. Antes de zarpar, le dijo a su padre, el rey Egeo, que si volvía triunfante, las velas de su barco serían blancas, pero que si por el contrario sucumbía en su misión, las velas serían negras. Una vez en Creta, fueron encerrados en los jardines reales de las hijas de Minos, Fedra y Ariadna. Esta última quedaría prendada al instante de Teseo, por lo que por amor y miedo a que su amado muriera a manos de su hermanastro, decidió consultar con Dédalo cómo ayudarle a llevar a cabo su cometido. Ariadna le entregó a Teseo una espada para matar al Minotauro y un ovillo de lana, el cual le permitiría encontrar la salida para escapar del laberinto. Ariadna esperaría a la entrada del laberinto sosteniendo el ovillo. Teseo tan solo tendría que ir desenrollando el ovillo a medida que avanzaba por él, y una vez que matase al Minotauro, ir recogiendo el hilo, siguiendo su rastro para encontrar la salida.
A cambio, le pidió que se la llevara con ella para hacerla su esposa, pues si su padre se enteraba de semejante traición, la mataría. Teseo aceptó el trato sin vacilar. El día del sacrificio, pidió ser el primero de sus compañeros en adentrarse en el laberinto. Cogió uno de los extremos del ovillo que sostenía Ariadna y se introdujo dentro a medida que desenrollaba el hilo. Avanzó con decisión, pero con cautela, por los múltiples pasillos en busca del temible Minotauro. El lugar estaba lleno de cadáveres putrefactos, huesos y sangre por todas partes. El hedor era insoportable. Apenas había visibilidad dada la oscuridad del lugar, iluminado tan solo por unas pocas antorchas. Cada paso era una muerte segura. El laberinto resonaba con los aterradores bramidos del Minotauro, cuyo eco ensordecedor rebotaba contra las paredes, llenando el ambiente de un toque macabro. Después de una sinuosa búsqueda, encontró al Minotauro en el corazón del laberinto. Podemos imaginar el pavor de Teseo al ver semejante bestia, pero no dejándose llevar por el miedo, se enfrentó a él valientemente y le dio muerte. Algunas versiones del mito dicen que fue con sus propias manos, otros con la espada que le proporcionó Ariadna, e incluso hay otras versiones que aseguran que fue con el propio cuerno del monstruo. Sea como fuere, el héroe ateniense logró acabar con el Minotauro y gracias a seguir el hilo de Ariadna consiguió escapar sano y salvo del laberinto junto con el resto de prisioneros. Teseo huyó de Creta junto con Ariadna, pero también se llevó a su hermana Fedra, de quien para desconocimiento de Ariadna se había enamorado profundamente y a la cual había raptado para casarse con ella. El héroe partió entonces rumbo a Atenas, pero se detuvo en la isla de Naxos, donde Ariadna, agotada por tantas emociones vividas, se quedó dormida en la playa, mientras escuchaba el murmullo de las olas. Cuando despertó, no había ni rastro de su amado ni de su tripulación. Entonces divisó en el horizonte el barco de Teseo y comprendió, para su desgracia, que la habían abandonado. Mientras tanto, Teseo siguió navegando hacia Atenas con Fedra para casarse con ella, pero cometió un terrible error, y es que, cegado por el orgullo de la victoria, se le olvidó cambiar las velas, tal y como había acordado con su padre Egeo, el cual estaba vigilando desde los acantilados la llegada de su hijo. El rey vio cómo su barco se acercaba a la costa portando velas negras. Al creer que su hijo había muerto, fue tan insoportable el sufrimiento que decidió suicidarse, lanzándose al mar desde los acantilados. Esta tragedia dio origen al nombre del mar que hoy conocemos como Mar Egeo.